Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad, suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. Don Lorenzo, por amor de Dios, ¿qué hace usted vestido de gaucho? Tan mal se le paga a usted la body en cesarvidal.tv para que piense en marcharse a las Pampas. No está la cosa en estos momentos precisamente en Argentina. Bueno, supongo que hay gente que en Argentina ha decidido que tiene que volver a la Pampa si quiere sobrevivir. Bueno. En fin, buenas noches, ya nos contará usted. Yo no sé si voy a Argentina si me van a recibir bien. A lo mejor algunos sí, pero otros igual me están esperando con una piedra en la mano, ¿verdad? Mire, yo le puedo decir que conozco gente que exudaba entusiasmo con la llegada de Milei a la presidencia, incluso gente cercana, y últimamente está escribiendo artículos diciendo que en política hay que elegir, que el partido perfecto no existe, etcétera. Estoy viendo que al cabo de 1 año y medio, 2 años, van a estar pidiendo perdón por haber apoyado a Milei, tal y como van las cosas. Se han hecho además virales durante este verano algunas de los análisis que hemos hecho sobre la figura de Milei, sobre el verdadero objetivo de Argentina, y se han hecho virales en el país. De hecho, pues estando yo de vacaciones de La Voz, pero escribiendo el libro, pues he recibido muchos inputs también desde allí. Es una tierra que a mí siempre me ha encantado y que desafortunadamente no he podido visitar. Lo más cerca que he estado de Argentina ha sido en Uruguay. Y nada, pues mandar como siempre un abrazo a todos, a los que apoyan a Milei, a los que no apoyan a Milei, porque al final todos son víctimas de un sistema de extracción de rentas. Como nosotros aquí, lo que pasa es que ellos están metidos en una operación psicológica distinta. Vamos a hablar hoy de Argentina porque lo está pasando mal, pero hoy quería empezar con Europa. Le iba a preguntar si allí hace fresquete donde vive usted, don César, porque aquí estamos ya por la noche sacando la manga larga. Mire, ahora mismo estamos a 17 grados en Washington. Pues está estupendo. Eso pero hace calor casi, ¿no? La verdad es que hace un sol estupendo. O sea, hoy hace el típico día que a mí me gusta. A mí me gustan los días fríos y con sol. O sea, para mí 15 grados con sol es prácticamente la temperatura ideal. Con lo cual se imagina lo que yo debía de sufrir en Miami, ¿no? Ve por dónde voy. Cuando yo digo, sí. Alguno habrá pensado, pero ¿cómo le dices a don César que con 17 grados incluso tendrá calor? No es que a don César le gusta estar fresquete. Cuando compartíamos estudios de radio, pues don César era famoso por tener aire acondicionado puesto. Ahora yo no sé si le dejarían, a lo mejor, por el tema del cambio climático, igual le decían que no podía usted poner el aire acondicionado. Prohibición pues que nos pasaríamos por el forro, ¿no? Exacto, teniendo en cuenta cómo ambas casas radiofónicas han evolucionado hacia la defensa más servil de la agenda globalista, claro, pues es posible que efectivamente me dijeran que no podía tener el aire acondicionado a esa temperatura. Usted sabe que había maliciosos que llamaban incluso al estudio de radio donde yo estaba, lo llamaban el iglú, sí. Y había quien lo llamaba la pingüinera incluso. Bueno, en alguna ocasión se quitaron incluso las pilas del mando a distancia para que no se pudiera encender el aire acondicionado. Sí, era tremendo. Sí, sabotaje, la radio, don César, sabotaje. Yo me acuerdo, una vez me va a permitir usted que lo cuente, como pequeño homenaje a mi querido Alberto Míguez, que en paz descanse, que entra un día en el estudio de La Linterna, en la COPE, y dice: ¿quién es ese señor del vestido blanco? Y de pronto suelta: coño, pero si es un oso. O sea que esto le dice a usted los chistes que circulan. Efectivamente. Un oso polar de esos que se estaban extinguiendo. Sabe usted que está aumentando, ¿no? La población de osos polares de un tiempo a esta parte.
Bueno, qué seguramente cosas. por los que salvamos en ese estudio de radio, o sea que es una cosa ¿Por en qué le fin, pregunto yo deberíamos esto a don reivindicar. César? ¿Por qué le pregunto? En España todavía no, al menos por donde yo estoy, todavía no hace mucho fresquete, aunque hemos sacado ya alguna manga larga por la noche. Quien más, quien menos está ya preparando la ropa de invierno y ya se empieza a hablar, es invierno que se acerca y por lo tanto en el plano energético, y voy a ir por ahí, ya hay muchas noticias, muchas informaciones al respecto. La prensa alemana está muy preocupada por ello. Llevamos 2 años en los cuales pues siempre ha habido ese temor, ¿no?, a que los almacenamientos de gas pudieran no ser suficientes para pasar el invierno, un temor que se produce fundamentalmente desde que se destruyó el gasoducto Nord Stream, y precisamente un poco pendiente de la información que da la prensa alemana, bueno, pues hemos tenido la noticia de que en estos momentos los depósitos de gas alemanes están tan bajos que un invierno frío podría agotarlas hasta finales de enero. La industria del gas está explicando que esto está justificando estos bajos niveles de almacenamiento que están en cavernas subterráneas, en espacios porosos, por los altos precios actuales en el mercado del gas. Son muy altos los precios, entonces dicen, miren, los altos precios, bueno, pues hacen que nosotros no compremos, pero resulta que hay mucho gas natural, hay una oferta de gas natural notable y por lo tanto, bueno, pues no hay ningún problema. Si necesitamos comprar ese gas, lo compraremos cuando haga falta. Fíjense la distorsión absoluta de lo que algunos llaman mercado. Hombre, si hay una oferta amplia de gas natural, tendrán que estar bajos los precios, no altos. ¿Por qué están altos los precios? Porque nos han destruido el gasoducto que nos traía el gas de Rusia. Por eso están altos los precios. Bueno, Claro, lo que acaba usted de decir, claro. lo que me ha dicho, como diría No, aquel, lo que me ha dicho, pero es que pues además hay otro factor y es el enemigo en casa. Yo hoy quiero insistir mucho en esta idea, ¿no? Es decir, no es que no haya gas en el mercado mundial, es que es caro y no se comprará hasta que sea imprescindible. Esto es, como digo, porque Alemania ya no está conectada a Portugal-Rusia, pero también, como anticipamos aquí hace meses, porque desde que llegó el hombre de BlackRock a la Cancillería alemana, ese señor que se llama Friedrich Merz, y que si se dejara bigotito, yo creo que si me lo encuentro yo por la acera me cambio de acera, ha hecho todo lo posible para que el precio del gas suba, perjudicando a su propio país, perjudicando a las empresas energéticas de su país y beneficiando ¿a quién? A las empresas energéticas de Estados Unidos. sí, otro patriota alemán. Sí. O sea, Alemania, la gran desgracia que tiene desde el año 45 es la cantidad de gobernantes que trabajan en realidad para potencias extranjeras y, en fin, van hundiendo el país todo lo que pueden. Claro, en algunos momentos, como Alemania, pues a lo mejor ha tenido una gran industria exportadora, la labor de traición de sus gobernantes, pues no se ha notado tanto, porque cuando hay prosperidad, la verdad es que hay cosas que no se perciben. Pero claro, cuando vienen mal dadas, te das cuenta de que es gente que en otra época los hubieran colgado de una horca. Bueno, Vamos. de hecho, lo que acaba de comentar de la potencia exportadora generó un gran problema en Estados Unidos, y la última vez que Estados Unidos ha tenido problemas con Alemania precisamente ha sido a cuenta, uno, de la potencia exportadora alemana y de los pactos con Rusia para llegar a una alianza energética. Y entonces cuando de repente apareció aquel escándalo de que se había espiado el teléfono de Angela Merkel, y cuando resulta que se hacían operaciones en suelo europeo por la CIA que al final pues se admitieron unas y otras no, ya había crisis diplomáticas continuas, permanentes, se metía en vereda a los gobiernos de una forma u otra. Por ejemplo, a Francia se le metía en vereda OTAN, mando supremo, después de un atentado en Madrid, y estas cosas que sucedían. ¿Qué ha pasado con el tema de Friedrich Merz? Él lo que ha hecho es decir, vamos a ver, él cuando llega venía de ser director de BlackRock en Europa, toda la vida dedicada a la política también, la política de las finanzas, y entonces BlackRock tiene muchos intereses, evidentemente, en el sector energético estadounidense, y el gas natural licuado es el que vende Estados Unidos y lo vende Europa, no cubriendo toda la demanda que se ha dejado bueno, pues de suministrar, o toda la cantidad que se ha dejado de suministrar por la rotura de Nord Stream, entre otras cosas porque como está tan caro no puedes llenar los depósitos como los llenabas antes. Es decir, antes los alemanes llenaban los depósitos. Cuando no los llenaban, porque se fiaban, de vez en cuando Putin les tiraba de la oreja, les cortaba el gas a lo mejor un par de semanas o se lo subía de precio y entonces volvían a negociar las tarifas. Entonces, para evitar esto, tenían siempre los almacenes llenos. Ahora no, pero ahora no los tienen llenos porque no pueden comprarlo. Es decir, la locomotora de Europa tiene escasez de gas, o sea, no puede pasar todo el invierno con el gas que tiene porque no puede comprarlo. Y no puede comprarlo, entre otras cosas, porque su canciller está haciendo que los precios suban. Entonces, esto
muy pocos lo están viendo. Hay un profesional del sector que he citado aquí en más de una ocasión, porque es el primero que me hizo ver esto, que se llama Fernando Rodríguez, que es oyente de este programa, no sé si estará escuchando hoy, seguro que sí, y que conoce bien lo que está pasando en el país germano y que lleva meses denunciando que la política energética de Merz, basada sobre todo en el gas, con la construcción de 50 nuevas térmicas de gas, es absolutamente temeraria. Porque si tú realizas acciones para que ese gas permanezca alto en los mercados y al mismo tiempo centras la producción eléctrica en nuevas térmicas de gas, haces que el país incluso necesite más gas. Y si además mantienes intencionadamente los depósitos a un nivel de bajo llenado, haces aún que haya pues, un incentivo para que esos precios sigan estando altos, porque cuando vaya a acudir a ese supuesto mercado Alemania a comprar ese gas, lo va a encontrar caro. Entonces este profesional, que además me lo dijo ya hace unos meses, me dice, mira, la bomba de precios de gas natural licuado va a estallar en enero, que es justo cuando están diciendo los alemanes ahora que van a comprar gas y les falta. Es decir, en el peor momento posible. Todo esto es una broma un poco macabra porque esta misma semana se ha cumplido el aniversario de los atentados de Nord Stream. Ese mayor ataque a la infraestructura energética de la historia moderna, una de las mayores, al menos desde un punto de vista geopolítico. Dedicamos varios programas en el Gran Reseteo a explicar lo que realmente sucedió. Yo les emplazo a que acudan a cesarvidal.tv y ahí puedan ver esos programas. Fue un 26 de septiembre del 2022 cuando las estaciones sísmicas, y esto es muy importante tenerlo en cuenta sobre todo estos días, que Dinamarca, Suecia y Alemania tenían, detectaron las explosiones submarinas durante un ejercicio de la OTAN que se llamaba BaltOps. ¿Por qué digo y por qué me centro mucho en el tema de Dinamarca? Porque las explosiones fueron frente a una isla que se llama la isla de Gronholm, que es una isla danesa. Y hoy tenemos a la primera ministra danesa diciéndonos que los rusos son muy malos, que los rusos están traspasando el espacio europeo y que hay que empezar a derribar aviones rusos porque los rusos son los mayores enemigos de Europa. Bueno, señora Frederiksen, que es como se llama la primera ministra de Dinamarca, ¿puede usted sacar las conclusiones de la investigación del Nord Stream 2 que se han negado a hacer públicas? Y de paso habla usted también con el gobierno sueco y que publique también esas investigaciones que no quisieron publicarlas. ¿Saben lo que hicieron con los informes? Se los entregaron a Alemania. Le dijeron, mira, si quieres lo publicas tú esto, porque hay responsabilidad de la OTAN. Los bombardeos, además del efecto geopolítico, de generar una crisis energética en Alemania, de llevar a un nuevo punto, ¿no?, la crisis económica europea, y esto no se habla, provocaron la mayor liberación de metano de origen humano de toda la historia. Es decir, cuando estamos preocupados, ¿no?, por el metano que emiten las flatulencias de las vacas, de las ovejas, que en algunos países como Nueva Zelanda incluso se le ha metido un impuesto, ¿no?, a las flatulencias de los bovinos, la mayor liberación de metano de origen humano. Lo cual es verdaderamente una manifestación de enajenación mental inquietante, ¿eh? O sea, pagar impuestos por las ventosidades de las vacas es que me parece ya el remate. Verá cuando se enteren en España. Se la van a poner hasta las ventosidades humanas. Sí, bueno, el impuesto, el mercado de emisión de CO2 en el fondo es un impuesto por respirar, si lo pensamos, ¿no? En el fondo es eso y es a lo que van y es el objetivo, ¿no? Entonces, bueno, pues que el que quiera saber lo que pasó realmente, insisto, que acuda a cesarvidal.tv, allí hablamos de la investigación de Seymour Hersh, también de los puntos oscuros de la investigación de Seymour Hersh, que deja fuera a Reino Unido de la ecuación, aunque Reino Unido también tuvo una intervención, como también demostramos nosotros. Y luego, pues la versión de Hersh es que los ataques fueron planeados por la CIA, llevados a cabo por la Marina de Estados Unidos, algo que el propio J.D. Vance y el secretario del Tesoro de Estados Unidos confirmaban entre risas, con la ayuda de Noruega. Noruega participa en esos atentados. Noruega, que tiene lo he mencionado en alguna ocasión, un gasoducto también por las aguas del Báltico, que no fue dañado y que llega a Noruega, llega a las costas de Noruega, ¿no? Pues eso es lo que hay. La hipocresía danesa estos días, que parece ser que Frederiksen está, pues, ¿no?, tiene muchas ganas, ¿no?, de aparecer en los medios de comunicación. Es verdad que se celebran una serie de cumbres en Copenhague en el día de hoy, en el día de mañana, donde van a estar la plana mayor primero de la Unión Europea y luego también algunos mandos de la OTAN, y yo entiendo que esta mujer quiere hacer pues también méritos. ¿Cuánta mujer hay por ahí, don César, no queriendo la guerra? Yo creía que las mujeres eran pacíficas. Hay estudios, ¿verdad?, históricos y psicológicos que dicen que cuando gobiernan las mujeres hay menos guerras. Pues no será ahora, don César. Bueno, yo recuerdo una época de mi infancia
en que había guerra en Oriente Medio, donde estaba Golda Meir dando estopa, y había guerra entre India y Pakistán con Indira Gandhi gobernando la India. O sea que eso de que si las mujeres mandasen igual que mandan los hombres, habría paz entre los pueblos y las naciones, que cantaban en la zarzuela de gigantes y cabezudos, me río yo de los peces de colores. Y quien dice esas dos que eran coetáneas, pues dice Margaret Thatcher. O sea que es así. Ahí han sacado una serie, ¿no? Hace poco de Golda Meir, hace un par de años, yo creo, no he llegado a verla, no sé si la llegó a ver usted con Helen Mirren de protagonista. A ver si tenemos ocasión y le echamos un vistazo, pero desde luego que sí. Vi una serie antigua de los años 70 que interpretaba Golda Meir Ingrid Bergman, y que era una vida de santos, o sea, era una auténtica geografía. Golda Meir era una verdadera bruja, o sea, pero vamos, y no quitó ni una letra. Era una verdadera bruja y no tenía moralidad ni cosa que se le pareciera, pero vamos, en absoluto, como por otro lado pasaba con todos los dirigentes sionistas de las primeras décadas del Estado de Israel. De las últimas décadas no necesito ni siquiera decirlo. Y era una bruja. Ahora, han vestido el personaje, lo han vestido muy bien, ¿no? Y suelen soltar esa frase que decía de habrá paz cuando los palestinos, los árabes, amen a sus hijos más de lo que duelen a los judíos. Se necesita ser cínica e inmoral para decir algo así. O sea, esto es como decir... Sobre todo viniendo de ella, claro. Sobre todo viniendo de ella. Esto es como decir, en la India no habrá disturbios en el momento en el que los indios amen tanto a sus hijos como nos odian a los británicos. Pero no sea usted cínico, canalla. Está usted ocupando un territorio, está usted oprimiendo a la gente y encima la culpa la tienen los oprimidos. Es una película, no una serie, la del año 2022. A ver si tengo un rato y la veo. La verdad es que me da un poco de pereza porque, como usted dice, don César, para pasarlo mal, ya tenemos aquí muchas veces el preparar los programas que menuda tela con lo que tenemos que lidiar todos los días, ¿no? También es noticia, y desde el punto de vista energético, se sacan otra vez de la chistera, que me tengo que reír, el proyecto H2Med, el hidroducto famoso que se supone que va a llevar hidrógeno verde desde Portugal a España hasta Francia, Alemania. Entonces, esto es muy gracioso. No debería serlo, porque al final va a suponer un saqueo más de recursos públicos, porque Alemania no se cree que seamos capaces de llevar el hidrógeno. Francia no quiere que España participe en el proceso. España y Portugal todavía no están produciendo el hidrógeno verde, porque es una tecnología que precisamente lo que está es, utilizamos la misma palabra, absolutamente verde. Y lo único que hacen es pedir dinero público aprovechando la crisis y la guerra de Ucrania. Es decir, tenemos aquí todo el panorama, todo el escenario, toda la fotografía. Se ha celebrado una minicumbre entre las empresas que están participando, que es la española Enagas, la portuguesa REN, la francesa Natran y también alguna empresa alemana. Y entonces, básicamente, lo que han dicho es que necesitan dinero. Necesitan dinero. Nosotros aquí avanzamos. Yo había hablado con algunas de las personas que estaban detrás de esta operación y estaban teniendo muchas dificultades para encontrar dinero de empresas que quisieran poner en todo ello. Yo siempre he defendido que esto, pues, como elemento accesorio, como complemento, lo del hidrógeno verde, pues puede ser factible, sobre todo en países que tengan una amplia extensión de energía renovable, una amplia implantación de generación, como en el caso de España, y que, como comentábamos ayer, pues haya momentos del día o de la noche, sobre todo del día, que haya pues un exceso de oferta y se pueda aprovechar para producir este hidrógeno. Pero luego este hidrógeno, primero hay que transportarlo y luego hay que convertirlo luego otra vez en la fuente energética que vayas a utilizar. Y todo esto pues lleva unos procesos que son caros, que llevan pérdidas de energía y que, bueno, pues también necesitan ingentes recursos como el agua, porque el hidrógeno verde se hace con la electrólisis del agua, es decir, separando el agua en oxígeno y en hidrógeno. Lo cual yo no sé de dónde vamos a sacar el agua, porque si hay que darles el agua a los centros de datos que van a venir, ¿no?, masivamente, nos está diciendo Pedro Sánchez y compañía. Si además, bueno, pues los agricultores algo de agua tendrán que tener, porque que yo sepa, hasta hace un par de años resulta que teníamos un problema de estrés hídrico tremendo, sí, y estábamos en una sequía permanente, ya no se habla de esto, pero bueno, los agricultores van a necesitar agua, los propios ciudadanos van a necesitar ese agua. El hidrógeno verde también van a necesitar. ¿De dónde vamos a sacar el agua, don César? ¿Vamos a hacer como los protagonistas de V? ¿Vamos a salir en naves y le vamos a robar el agua a otro planeta? O hacemos agujeros en el suelo. O sea, es que, sí, que supongo que te pueden poner unas multas que te enciendan el pelo lumbre. Yo insisto, el tema del hidrógeno, producir hidrógeno verde requiere agua,
El proceso de generación es muy caro, tiene pérdidas energéticas significativas. En estos momentos el hidrógeno verde cuesta entre 3 y 6 veces más que el hidrógeno gris, el producido con gas natural, que eso sería una opción. Decir, bueno, si lo que queremos es crear hidroductos, pues con gas natural, quemando gas natural, producimos hidrógeno. ¿De dónde sacamos el gas? Se lo podemos comprar a Rusia, se lo podemos comprar a Estados Unidos, ¿a quién se lo podemos comprar? Entonces, al final les hacen un pan con unas tortas, aunque es verdad que en determinados procesos industriales, sobre todo en Alemania, quizás, pues pueda ser una opción, ¿no? Luego, si se compara con el uso directo de electricidad renovable, por ejemplo, no sé, cargar un coche eléctrico, aquí tenemos múltiples transformaciones, porque tendríamos electricidad, o sea, el panel, luego la electrólisis, luego lo almacenas, luego lo transportas y luego lo reconviertes en electricidad y finalmente en el proceso de uso del propio coche. Cada paso pierdes energía. Entonces, tienes un rendimiento neto aproximadamente entre el 25 y el 30%. Entonces, ¿esto tiene sentido? Sí. ¿Dónde? Donde la electrificación directa no es posible. Aviación, transporte marítimo, industria pesada. Pero esto requiere precisamente que ese hidrógeno se transporte, pero no a través de un hidroducto solo. Necesitas barcos. ¿Hay barcos que lleven hidrógeno verde? No, no hay barcos. No hay redes amplias de transporte. No hay redes de almacenamiento, de distribución. Entonces, cuando algunos planteamos esto, nos dicen, que a veces me llaman después del programa algunos y me dicen, de estas compañías, Lorenzo, hombre, claro, pero esto lo tenemos que hacer, tenemos que ir trabajando en el futuro. Y yo siempre les contesto lo mismo, claro, pero no con mi dinero, háganlo con el suyo. O sea, si ustedes confían en que esto es el futuro y que esto es una alternativa y que va a generar rentabilidad, ¿por qué lo tengo que pagar yo? ¿Por qué lo tengo que pagar yo? Porque reconvertir refinerías, gasoductos, terminales supone inversiones millonarias. Por no mencionar luego la batalla geopolítica y cuando ya lo tienes todo listo dice Francia, no, por aquí no pasáis. No pasáis. Entonces aquí hay muchos dilemas. ¿Usan la electricidad renovable limitada para hidrógeno o para reducir directamente las emisiones en sectores más sencillos? Para todo esto hace falta una planificación de país que brilla por su ausencia. Esta mañana me preguntaban en una cadena de televisión y yo decía, es que este sistema tiene lo peor de los dos, porque no tenemos un sistema de planificación que en el sector eléctrico a lo mejor, pues podría ser defendible, ¿no? Necesito un mix energético concreto, tengo una serie de industrias, hay unos factores geopolíticos que pueden potenciarme, como por ejemplo, mis plataformas de regasificación ahora son muy importantes, el gas natural licuado, tengo una política de Estado en la cual también pueden participar incluso las propias empresas del sector. Ese sería un modelo. Luego tendrías otro modelo en el cual sería el mercado el que decidiera los precios, el que decidiera la generación. Pero es que no tenemos ninguna de las dos cosas. Tenemos unas decisiones políticas basadas sobre todo en la secta climática y las que no se toman o se adoptan por la secta climática son consecuencia del secuestro de las grandes corporaciones que mantienen fondos de inversión, eléctricas, constructoras, el propio gobierno. Yo cada vez que oigo hablar de que vivimos en un sistema de libre mercado, mire, según me pilla el día me parto de risa, vamos, pero a carcajadas o me dan ganas de ponerme a llorar, ¿eh? Yo sé que somos muy pesados con esto. Lo que hay es un sistema totalmente contrario al libre mercado. Pero es que además, ya no es solo porque sea una gran mentira, ¿no? Una gran falacia. Es que tú en el sistema de mercado tienes una serie de aspectos positivos y otra serie de aspectos negativos. Y en el sistema de planificación central, vamos a decirlo así, igual. Pero si tú coges solo los aspectos negativos de ambos modelos, es evidente que no vas a tener un sistema eléctrico, en este caso, sostenible, por utilizar la palabra que ellos siempre quieren utilizar. Entonces, claro que hay apagones. Y claro que hay problemas de precios. Y claro que hay fuentes de energía que de repente, ¿no? Pues dejan de aportarse al sistema porque no conviene desde un punto de vista de rentabilidad. No hay una política a largo plazo, ni siquiera a medio plazo. Y entonces, bueno, sucede lo que pasa. Pero que esto no es exclusivo de España. Por ejemplo, el tema de la nuclear alemana. Alemania. Hasta 2023, fíjense, incluso los primeros meses después de Nord Stream, proclamaban con orgullo el apagón nuclear. Dicen, ya está, apagamos todas las centrales nucleares. El desastre de Fukushima en su momento sirvió como acicate para ir poco a poco cerrando centrales. Claro, el plan era que toda la energía que no se generara con las centrales nucleares se generara con centrales de gas y ese gas iba a ser ruso. Ahora se han quedado sin las centrales nucleares y sin el gas ruso. ¿Y entonces qué hacen?
pues dicen, no, vamos a comprarle la electricidad a Francia. Entonces Francia, que tiene 56 reactores nucleares del país, está tranquilamente, y Alemania paga precios 9 veces superiores a los de Francia. 9 veces. Berlín mantiene su discurso oficial de cierre nuclear, pero ahora están virando. Y han dado un paso que revela un cierto cambio de concepto, porque han autorizado a sus industrias a utilizar hidrógeno rosa. ¿El rosa cuál es? No me diga que no es bonito esto, don César. Esto es el hidrógeno cuya electrólisis se realiza a partir de energía nuclear, pero de energía nuclear francesa. Teniendo Francia la llave del hidrógeno rosa, ¿va a poner algún tipo de intervención o va a apoyar algún tipo de operación que dé ventajas a España con el hidrógeno verde? Pues evidentemente no. ¿Y Alemania qué está haciendo? Pues utilizar el hidrógeno rosa. Es más, es que si estuviera hecho el famoso hidroducto, imagínense que mañana está hecho el hidroducto y que el hidrógeno verde llega a Alemania. Alemania seguiría comprando hidrógeno rosa porque es más barato. Alemania reconoce que no puede prescindir de los beneficios de la nuclear, aunque se produzcan al otro lado de la frontera. Una contradicción evidente, ¿no? No se habla de reabrir las plantas cerradas, pero sí es un viraje que refleja esa dificultad de sostener una política energética basada solo en renovables intermitentes y en gas importado, cuando además te vuelan el gasoducto y se lo tienes que comprar a los americanos. Más cosas que pasan de estas que alguno no entiende y que una vez que ya pues se eleva un poco y empieza a comprender las piezas y dónde se colocan, pues se va enterando el personal de lo que ocurre. Rusia, acaban de salir datos, sigue siendo el principal proveedor de combustible para los reactores nucleares de Estados Unidos. La empresa Rosatom, que no ha sufrido ni una sanción occidental. ¿Por qué es esto? Porque no se las pueden comprar a otro. Porque el combustible para los reactores nucleares de Estados Unidos se los tienen que comprar a los rusos. En el Congreso ha habido algunas iniciativas que dicen, bueno, vamos a emplear dinero público para tener nosotros ese combustible. Aunque emplees dinero público, tienes que extraerlo, tienes que tratarlo. Rosatom es potencia mundial en esto. Se diga, ¿pero no habían prohibido comprar uranio enriquecido ruso? Sí, efectivamente. En mayo entró en vigor la prohibición de importar uranio enriquecido ruso. Y dice, diga, ¿y entonces cómo puede ser ahora que los datos del Departamento de Energía nos digan que ha aumentado la compra? Porque la prohibición, como dijimos aquí, que entró en vigor en agosto del año 2024, permite al Departamento de Energía emitir exenciones hasta el año 2028 si no hay fuentes alternativas disponibles o si se determina que las importaciones son de interés nacional. Pues aquí lo tienen. Mira tú qué bien, mira tú qué bien. Entonces, ¿por qué lo has prohibido? ¿Por propaganda? Exclusivamente por propaganda. Y vimos análisis del Atlantic Council, del Consejo de Relaciones Exteriores, de la revista Foreign Policy, Foreign Affairs. Nos desconectamos del uranio ruso. Es decir, cuando Putin le dice a Trump, oye, vamos a ver si llegamos a un acuerdo al tema de la proliferación nuclear, para ver si ampliamos un año, por lo menos, que estamos negociando, lo contamos en el Gran Reseteo la semana pasada. Putin le dice a Trump, si yo te estoy dando a ti el uranio enriquecido, si lo estoy dando yo, lo estoy vendiendo. Y Trump dice, claro, y yo quiero que me lo sigas vendiendo. Por eso cada vez que se aprueba alguna medida de este tipo, en el Kremlin se parten de risa. Pero no se parten de risa porque los otros lo anuncien, sino porque haya gente que se lo crea. Cuando es evidente lo que hay. Y mientras tanto Europa vuelve otra vez a poner el foco en el saqueo de las reservas rusas. En estos momentos, hoy y mañana, hay una cumbre, como digo, en Copenhague, se están hablando muchos temas, y Friedrich Merz ha ido decidido a conseguir que se utilice dinero ruso en montantes que se le van a entregar a Ucrania. ¿Por qué? Porque la Comisión Europea, la Unión Europea, no es capaz de conseguir los 140.000 millones que le prometió a Zelensky. Dijimos, tendrán que emitir deuda, tendrán que acudir a los diferentes países para ver sus haciendas cómo movilizan este dinero. La hacienda alemana echa unos zorros, la francesa también.
Italia y España, pues ya lo saben ustedes. Y peor que va a estar, ¿eh? Claro. Dice, bueno, ¿y entonces de dónde sacamos los 140.000 millones? Dice, no, esto hay que financiarlo con el efectivo que generan los activos rusos inmovilizados en la Unión Europea por las sanciones. Bien. Esto ya se ha encargado al Departamento Jurídico de la Comisión Europea que lo evalúe y declararon que era ilegal. La plataforma Euroclear, que es la que gestiona buena parte de estos son belgas, ¿no? Que gestiona buena parte de estos activos, han hecho un estudio jurídico y han dicho que es ilegal. De hecho, han advertido a las autoridades europeas y han dicho, oye, si cogéis este dinero, porque ya no se habla de coger los activos en sí, sino el rendimiento que generan. Es decir, si cogéis €1 de aquí, $1 de aquí, siempre vamos a hablar en dólares para que nos entendamos. Bueno, el préstamo que le prometió Europa a Ucrania es de 140.000 millones de euros. Pero bueno, aproximadamente hay unos 300.000 millones de dólares paralizados en estas cuentas de Iberclear y de Euroclear, que son las dos entidades. Y entonces dijeron, no, mire, aquí puede haber un problema porque es que Rusia nos puede llevar a un tribunal internacional y nosotros tenemos otra serie de clientes y podemos perder clientes porque, claro, si aquí nosotros en esta plataforma de compensación nos están trayendo los activos otros bancos centrales, pues lo van a sacar. Porque dice, oiga, pero ¿y aquí usted me lo puede confiscar por el artículo 33? Y entonces Euroclear ha protestado. Sin embargo, la idea es, fíjense cómo da vueltas el asunto. No cojo directamente el dinero de los activos rusos, sino que pido un préstamo bancario poniendo como garantía unos activos rusos que no son míos. Entonces, ¿es una expropiación o no es una expropiación? Están navegando en esas aguas porque expropiarlo es ilegal. Utilizar el dinero de esos activos, el que genera pues una inversión, pues no sé, por ejemplo, la parte que está en oro, para que todo el mundo nos entienda. Pues si ese oro lo compró el Banco Central ruso a $1.500 la onza y ahora está a 3.000, pues eso se ha duplicado, evidentemente. Ya genera un rendimiento, bonos, acciones, etcétera, etcétera. Como tampoco lo puedes coger directamente, lo que haces es pedir un préstamo a una entidad occidental poniendo como garantía unos activos rusos. Unos activos rusos que no son tuyos, vuelvo a insistir. Es absolutamente inaudito que tan solo se esté planteando la posibilidad. Todo porque necesitas entregarle ese dinero a Kiev. Pero es que ese dinero no es para armamento, ni siquiera es para financiar las vacaciones de los ministros de Zelensky. Una parte de ese dinero es para devolver parte del que ya le han dejado a Zelensky. Entonces, se está hablando de darle más dinero a Kiev para que pueda devolver parte del dinero que no va a devolver. Esto es un poco como lo de los préstamos del FMI. Eso suena a Argentina, ¿eh? Claro. O sea, eso parece Argentina, sí. Exactamente. Entonces, Euroclear lo que está haciendo ahora es el efectivo que no puede trasladar a Rusia, es decir, todos esos rendimientos que obtienen los activos rusos y que no los puede enviar por las sanciones, lo que está haciendo es invertirlo. Pero se puede equivocar. Es decir, puede perder dinero en esa inversión. El hecho de invertirlo también es un delito. Y la Unión Europea lo que espera es entregar ese dinero a través de un denominado préstamo de recurso limitado que solo tendría que devolver una vez que Rusia pague las reparaciones de guerra. Algo pues, que evidentemente no va a suceder. Como la Comisión sabe que ese dinero va a un pozo oscuro, no quieren ponerlo los tesoros nacionales. Eso es lo que pasa aquí. Y entonces cuando Alemania, que es la que más tiene que poner por su peso dentro de la propia Unión Europea, ha llegado Merz y ha dicho, no, nosotros no vamos a poner nada, esto lo vamos a coger del dinero de Rusia. Esto va a generar movimientos, no ya desde un punto de vista legal, porque nunca se sabe al final, ¿no? El derecho internacional se viola y muchas veces no pasa nada, al menos no se va a condenar a nadie, o si se condena, no tendrá esa condena ningún tipo de elemento real, ¿no? En la vida diaria de determinadas personas, pero sí que puede generar movimiento de desconfianza en el sistema euro-dólar. De hecho, ya está sucediendo. Por cierto, hablando de Ucrania, ha salido el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano. Usted no lo había visto yo mucho, el señor Kuleva. Es que se llama así, no he hecho ninguna broma. Y dice que hay dos posibles escenarios para el fin de la guerra en Ucrania. Dice que hay dos opciones, el finlandés o el azerbaiyano armenio. Entonces, claro, a mí ya la cabeza me ha empezado a dar vueltas. Según Kuleva, hay dos posibles desarrollos. El primero, condicionalmente finlandés o danés, que es cuando un país pierde algún territorio, dicen, están bien,
Está bien, construyamos sobre lo que tenemos. Y entonces construyes un país exitoso dentro de las fronteras existentes. ¿Esto implica el qué? Implica aceptar que los territorios del Donbass los va a perder Ucrania. Esto lo dice el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano. Y luego el segundo, que denomina él el algoritmo azerbaiyano-armenio, es prepararse para la reconquista o la devolución diplomática de sus territorios. Y entonces dice el ministro de Exteriores, dedicaríamos décadas a esto y esperaríamos el momento en que podamos recuperar estos territorios. ¿Por qué el ministro de Exteriores ucraniano dice esto? Básicamente para asumir y para ir preparando a la población de la renuncia a todos esos territorios controlados por Rusia. Si lo tienen tan claro en el Ministerio de Exteriores ucraniano, si lo tiene tan claro el propio Zelensky, que cada vez que va a Washington dice, sí, es verdad, ¿por qué sigue esta guerra? ¿Por qué continúa esta guerra? ¿Por qué no se llega a un acuerdo? Se permite que la República del Donbass tengan el estatus jurídico que ellos consideren oportuno y luego se utiliza el oeste de Ucrania para seguir haciendo lo que habían estado haciendo hasta ahora. ¿Saben por qué no para esto? Porque entonces la Unión Europea tendría que meter a Ucrania dentro de la Unión. Y no están mucho por la labor. No, porque es que entonces habría que soltar los otros 200.000 millones de euros de la política agrícola común, etcétera, etcétera. Y ahora mismo ese es el gran problema. Es un problema de pasta, es un problema de dinero. Porque si los tesoros europeos estuvieran en un buen momento, si además hubiera posibilidad de emitir muchos bonos, muchos eurobonos, pues bueno, patada hacia adelante y a seguir. Pero es que Alemania está bajando las pensiones, van a hacer una reforma de las pensiones. Francia, la situación fiscal es la que es. De Reino Unido hablábamos hace unos días. El caso de Italia con la permanente amenaza por parte del Banco Central Europeo y de la Comisión Europea de nos cargamos tu sector bancario como no pases por el aro. Y el caso de España, el cohete español, que ya hemos visto que de cohete tiene bastante. Por cierto, en la Unión Europea ha habido una buena noticia. Le quería preguntar a usted, don César, porque llevo dándole vueltas a esto todo el día. Digo, esto lo tengo que hablar con don César, que además es un experto jurídico. Esto es una buena noticia, lo que pasa es que yo no sé hasta qué punto tiene recorrido. El Parlamento de Eslovaquia ha votado con un 90% a favor de que el derecho nacional prevalezca sobre el derecho de la Unión Europea. Lo cual es muy lógico y muy razonable, pero se da de bofetones con el derecho comunitario. Ahí voy. Es decir, esto va en concreto contra un artículo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el 288, que vamos, es que no puede ser más claro al respecto. Bueno, en España, no es que quiera yo consolar a la gente por eso de mal de muchos, consuelo de tontos, pero en España el texto constitucional ya consagraba que los tratados internacionales estaban por encima de la Constitución. En el caso de España es que lo pone expresamente en la Constitución del 78. Lo pone expresamente en la Constitución porque todos sabemos que cuestión aparte es que nadie se haya enterado. Es más, que haya ingenuos que crean que el sistema en España lo crearon los partidos políticos, que hay que verdaderamente estar... Alguno que se intenta acercar dice, fueron los del Opus. Dice, no, tira, que no fueron solo los del Opus. No. Entonces, vamos a ver, el sistema en España se crea desde fuera, está teledirigido, los partidos políticos son meramente instrumentales en la creación del sistema. Entonces, claro, los que culpan sobre todo a los partidos políticos y el régimen del 78 y tal, por lo visto no se acuerdan de que antes hubo un general que le cedió zonas del territorio nacional a una potencia extranjera. O sea, eso lo olvidan. Entonces, claro, como al final en España iba a pasar lo que iba a pasar, pues la Constitución ya evitaba problemas. O sea, a ver si ahora nos van a imponer desde fuera una legislación y va a haber alguno que se va a levantar en el Parlamento y va a decir, pero esto oprime a los españoles, esto daña a los españoles, etcétera. Pues ya desde un principio cualquier acuerdo internacional está por encima de la Constitución, lo cual es una monstruosidad, se mire como se mire. Porque coloca la Constitución... Claro, por debajo de lo que decida pues el país con el que se ha firmado un tratado. Eso es algo absolutamente inaceptable. Eso no tiene más vuelta de hoja. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta buena gente? Porque esta buena gente ha dicho ni hablar, hombre, ni hablar. O sea, es que eso no puede ser. Además, se dice mucho, ¿no? Dicen, bueno, esto es el gobierno de Eslovaquia que es prorruso, ¿no? Escuchaba alguno esta mañana. Vamos a ver, estoy diciendo que de 99 diputados, 90 votaron a favor. Es decir, la mayoría de la oposición también votó a favor de esto. Que es
no deja de ser a lo mejor una figura simplemente que muestra una unidad en defensa de intereses nacionales, pero ¿qué quieren que les diga? Con la que está cayendo, pues quería comentarlo y sobre todo preguntarle a don César. Yo cuando estudiaba en la carrera, cuando en Derecho nos empezaban las asignaturas de Derecho, porque yo no he estudiado Derecho, pero las asignaturas de Derecho nos empezaban a ir explicando pues cómo es esa pirámide, ¿no? En la cual, pues, dónde está la Constitución española, dónde está el derecho comunitario, etcétera, etcétera. No, primero las costumbres, ¿no? Luego el derecho positivo, etcétera, etcétera. Siempre me sorprendía, yo decía, bueno, entonces, según este sistema, no hay forma de salir de la tutela jurídica de la Unión Europea. No hay forma, No, porque tu no propia hay Constitución forma. lo que está diciendo es, oye, yo dejo esto aquí y lo que venga en el futuro, por encima, yo lo acepto como tal. Pero no solo además de lo que marca lo que pueda ser la Unión Europea, de la OTAN. De la OTAN e incluso de un organismo supranacional superior también. Exactamente como Claro. puede ser la Organización Mundial de la Salud. Exactamente. O sea, es que es terrorífico, pero es que es así. Es que es así. Entonces, Y para bueno, modificarlo pues, habría no que hacer quiera una ver, reforma constitucional, evidentemente. efectivamente, cosa que por supuesto no se le pasa a nadie por la cabeza. Ni Y si se le pasa no es para esto, ¿verdad, don César? No, efectivamente no es para esto. Bueno, vamos a hablar un poquito de Argentina. ¿Para qué nos vamos a engañar? Vamos a hablar de Argentina porque, bueno, pues sobre todo desde el viernes está viviendo una situación muy complicada. Contamos aquí que ha solicitado pues un rescate directamente al secretario del Tesoro de Estados Unidos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos ha dicho que sí, pero todavía no ha especificado ni cantidades ni plazos. En principio, Milei dijo que necesitaba 30.000 millones de dólares. El Tesoro va a entregar una parte de esa cantidad, pero lo va a hacer en plazos. Y sobre todo, pues aquí hay un problema fundamental, y es que hay unas elecciones de mitad de mandato, de midterm en Argentina, previstas para el 26 de octubre. Y en estos momentos, pues la economía argentina está sufriendo, bueno, primero un revés notable desde el punto de vista de objetivos respecto a lo que se había marcado Milei, y ahora lo que está sufriendo es una huida de capitales. Es decir, incluso los que entraron ahí esperando que Milei pues vendiera el país rápidamente se han dado cuenta de que este tipo de procesos llevan su tiempo, y sobre todo están asustados porque Milei desde el pasado viernes ha reinstaurado las restricciones cambiarias para controlar el mercado de divisas. Es decir, el Banco Central Argentino, dirigido por un tipo criado, como siempre digo, los pechos de Wall Street, ha restaurado una de las limitaciones del denominado cepo cambiario. Esto es un control de capitales y se ensancha la brecha entre las diferentes cotizaciones locales y el dólar. La promesa del rescate del Tesoro de Estados Unidos no es suficiente para calmar los ánimos. El dinero huye del país y para evitarlo, Milei utiliza las herramientas de control que demonizó tras llegar a la Casa Rosada y que prometió eliminar para siempre. Otro decíamos, no puede eliminar este tipo de medidas de control porque las va a necesitar. Evidentemente, ¿él lo sabía? Él lo sabía. Entonces, cuando parecía que ese multimillonario rescate prometido por Trump in situ a Javier Milei, la propia Asamblea General de la ONU, traería un cierto periodo de calma en Argentina, precisamente el gobierno el viernes pasado se ve obligado, entre comillas lo de se ve obligado, pero si no lo hubiera hecho, desde luego que el problema sería mucho peor, a imponer este tipo de restricciones, y entonces pues evidentemente incertidumbre financiera e inestabilidad total. Ese cepo que se había levantado parcialmente el ejecutivo de Milei hace 5 meses gracias al rescate que entonces le concedió el Fondo Monetario Internacional. Esto también hay que decirlo. Cuando se habla de la herencia, es verdad que Milei recibió una herencia envenenada, pero él cuando levanta el cepo no es porque Argentina vaya bien, es porque el Fondo Monetario Internacional le ha entregado dinero de rescate. Entonces, desde el pasado viernes rige una limitación para que las personas que compren dólares no puedan operar por 90 días en el mercado de cambios financieros. Esto muy liberal no es, Javier? No. Es verdad, tampoco. Es verdad que hay una actividad que se realiza de trading, que, bueno, pues una operación especulativa, que se conoce en Argentina como el rulo, que aprovecha las diferentes cotizaciones locales de la moneda de Estados Unidos para tener una ganancia fácil a costa de drenar las reservas del Banco Central, que hoy están bajo mínimos. Es verdad, pero eso ya lo sabía Milei. Esta medida ya regía para empresas, este cepo ya regía para empresas y ahora alcanza también a los individuos. Y claro, estos individuos son los que estaban en buena medida apoyando a Milei.
Y esto pues perjudica a los operadores que se estaban llevando una cantidad de recursos tremendos, a los denominados inversores que pensaban que se iban a hacer de oro. Los bonos soberanos han experimentado caídas de precio e incremento de rentabilidad. Las acciones se están hundiendo, especialmente en el día de ayer, fue un día bastante complicado. Y con las elecciones a mitad de mandato en Argentina previstas para el 26 de octubre. ¿Va a entregar el Tesoro de Estados Unidos un primer desembolso de 5.000 millones de dólares? Casi con toda seguridad sí. ¿Lo va a hacer antes de las elecciones? Esto ya no está tan claro. Eso no está tan claro. Porque no está definido si el comienzo de esta línea de liquidez, si ustedes leen por ahí lo de swap, olvídense de swap, línea de liquidez, si el comienzo de esta línea de liquidez concedido por Trump a Milei es antes de los comicios de octubre, evidentemente, pues los resultados electorales no sé si van a ser muy buenos para Milei, pero por lo menos no serían tan malos como si el país está en una crisis de capitales tremenda. ¿Qué pasa si ese dinero no se entrega antes de las elecciones y golpea a Milei y le deja en una situación aún más débil? Que entonces podrán aprovecharse los capitales extranjeros, sobre todo los norteamericanos, para poder sacar tajada del país. Entonces aquí tiene que decidir el Tesoro de Estados Unidos. En ambas opciones sale ganando. ¿En cuál más? ¿Qué van a poner por encima? ¿Las necesidades o las posibilidades de que Milei pueda seguir teniendo cierta manga ancha para poder realizar determinadas reformas que beneficien a las empresas norteamericanas? ¿O al contrario, se va a ver en una situación en la que diga, no, voy a seguir debilitándolo? Aquí el problema fundamental que tiene Milei es que él piensa que en Estados Unidos son sus amigos. Sí, o se lo quiere creer, por lo menos. Él piensa que cuando va allí y le reciben Trump o le recibe el secretario del Tesoro, algunas personas del gabinete hacen bromas con él, suelen decir además públicamente Milei es uno de los nuestros, él piensa que esto es verdad. Sí, Aznar también se lo creía. Es un ejemplo muy parecido. Es un ejemplo muy parecido. Hasta que dejas de creértelo. Sí. ¿Milei es un gran estadista con una gran visión a largo plazo y es un gran político? En absoluto. Puede tener otras virtudes, no lo discuto, pero no lo es. Con lo cual, cuidado, porque este tipo herido es una caja de bombas. Y hemos llegado al escenario que tanto tiempo llevamos aquí anticipando. Milei es un notable agitador. Sí, Aparte de como agitador, yo sinceramente estoy por descubrirle una virtud, ¿eh? Y luego, que hay mucha gente diciendo, bueno, Lorenzo, pero pues sobre todo cuando hago este tipo de críticas, ¿no? Lo digo con cariño porque sé que hay mucha gente que nos sigue, que todavía sigue respaldando la gestión de Milei. Dicen, bueno, pero es que con esta herencia recibida necesitaban el dinero del Fondo Monetario Internacional. Digo, bueno, es posible que lo necesitara, pero para hacer una serie de reformas no las ha hecho. Bueno, es que no tenía la mayoría parlamentaria. Vale, ¿y entonces dónde está el dinero? O sea, ahora están pidiendo fondos al Tesoro de Estados Unidos para cancelar 4.000 millones de dólares en amortización de capital de bonos que arrastran de la gestión Macri y que vencen en enero de 2026. Vale, yo estoy de acuerdo en que esto es una herencia recibida. Toda deuda es una herencia recibida. Pero, muchachos, os habéis puesto de rodillas con el Fondo Monetario Internacional, que esto estaba más o menos descontado, pero es que habéis acabado pidiéndole un rescate al gobierno de Estados Unidos. Y luego, claro, haciendo gestos de forma desesperada para que vean en Estados Unidos que él es de los suyos. Milei acaba de autorizar ejercicios militares de Estados Unidos en la base naval de Ushuaia, de la que hablamos precisamente, la Tierra de Fuego, en uno de los últimos gran reseteos, y decíamos, ahí va a haber muchos más efectivos militares de Estados Unidos en esa guerra también por esa zona geográfica. Por cierto, el decreto que acaba de aprobar Milei para autorizar estos ejercicios militares viola la Constitución y las leyes vigentes que establecen que la entrada y salida de tropas tienen que tener aprobación parlamentaria. Totalmente, pero como son mis amigos, claro, en las calles pasábamos las horas, que diría alguno, pues... Que esto tampoco es muy liberal, ¿no? No. Tampoco. Al final, todos, cuando tienen el mando en la mano, les sale el bigotillo, levantan el brazo y se convierten en totalitarios. Y además, fíjese qué peligroso el mensaje que está lanzando Milei, sobre todo últimamente, que es: yo no tengo capacidad de actuación porque tengo a la oposición que controla buena parte del Congreso y tengo que eliminarla. O sea, plantea, cuando tú indicas o pones sobre la mesa un relato maniqueo de buenos y malos, absolutos,
al final acaba justificando cualquier tipo de medida de represión contra los malos. Totalmente. Y acabas tirando a la gente de los helicópteros, ¿verdad? Claro. Como hacía en Chile, en Argentina, Claro. Pinochet, Videla, Operación Cóndor. Por cierto, Sí, porque es indispensable. Combatir a los malos es algo ahí indispensable. había otro liberal, ¿no? También ayudando, ¿no? Al Sí, gobierno chileno, sí, ¿verdad? Un sí, tal sí, Milton, que se había Friedman, ¿no? sí. Vale, bien. Pues al final llegamos a ese escenario, que es al que no queremos llegar, porque nosotros, aunque algunos piensen lo contrario, somos unos defensores de la libertad. Y lo hacemos a nuestra manera, en nuestro trabajo. Y aquí, pues siempre que podemos, lo mostramos. Y en estos casos, yo con tristeza. A mí me da mucha tristeza que suceda esto. Por el pueblo argentino, sobre todo, ¿no? Y luego por el ejemplo que le estás dando al mundo de lo que pasa cuando pones sobre la mesa algunas reformas que vendes como reformas de corte liberal, pero que en el fondo pues no son nada más que un capitalismo de Estado en el cual ya no es que sea tu Estado el que se beneficia, es que es otro. Es que es otro el que se beneficia y ni siquiera es Estado, ¿no? Pues seguiremos informando, don César. Bueno, y imprescindible es que sigamos haciéndolo, sobre todo viendo cómo van políticos y furcias mediáticas, que como nos fiemos de lo que cuentan, estamos absolutamente aviados, pero absolutamente aviados. De manera que sí, seguiremos informando. Un abrazo muy fuerte y hasta mañana. Hasta mañana, don César. Fuerte abrazo.